¿Cómo era? Sí, la fábrica que está en Victoria. Pero bueno, para hablar de todo el desastre macrista a nivel laboral y de todos los despidos por doquier que hay a lo largo y a lo ancho del país, lo tenemos en línea al ex ministro de Trabajo de la Nación y actual legislador porteño, Carlos Tomada. Carlos, ¿qué haces? Buenas tardes. Ezequiel Guasora, Tano Dinucci y Natalia Tolaba. Te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí estamos, aunque escuchando tus comentarios uno difícilmente puede no dejar de preocuparse, ¿no? Bien es una manera de decir, digamos. Exactamente. Carlos, contame Pero... cómo estás viviendo, cómo estás viviendo estos 2 años, casi y medio del macrismo, un macrismo que mintió a más no poder a la sociedad y que hoy, lamentablemente, está ejecutando a la perfección este plan de ajuste y miseria. Sí, no lo puedo vivir de otra manera y me gustaría que fuera de otra forma, porque cuando uno habla de estos temas, estamos hablando de gente que sufre, de trabajadores que pierden derechos y trabajadoras que pierden empleo, digamos, ¿no? Entonces uno no puede ser demasiado liviano para analizar estas cuestiones. Y la verdad que no queda otra que mirar con preocupación estos 2 años y medio, donde todo parece un permanente circuito de una espiral de agravamiento de la situación en el mundo del trabajo. Yo lo caracterizo como el pasar de un momento donde la política de ingresos, o sea, el trabajo, el salario y la seguridad social eran uno de los ejes fundamentales de las políticas públicas, a pasar a una situación donde esos mismos 3 conceptos, instituciones, valores, pasan a convertirse en la variable de ajuste de la economía. Entonces, ¿cómo uno puede estar frente a... Y vamos a hablar de los tiempos recientes, no hay necesidad de citar los 2 años anteriores que tuvieron las mismas características, pero ahora están agravadas en el sentido de despidos colectivos, una nueva ola, porque son oleadas de despidos en el sector público que siguen habilitando despidos en el sector privado. Ahora estos despidos del sector privado motivados esencialmente por empresas que cierran y a su vez encuentran origen en las decisiones de política económica que ha tomado este gobierno, todas ellas, porque cuando vos abrís la importación, cuando vos aplicás tarifazos y cuando vos bajás consumo, el único destino de la pequeña y mediana empresa es la crisis y cerrar y afectar el empleo. En un escenario donde el cepo salarial ha marcado, creo que una de las situaciones más graves que hemos vivido en materia salarial, más grave que la del 2016, porque estamos frente a una oportunidad de donde claramente el salario va a estar por debajo del proceso inflacionario, y eso hace que tengamos que ver este panorama con una gran preocupación. ¿Por qué? Porque no se ve la posibilidad de un mejoramiento. Yo no veo en un escenario hacia adelante la posibilidad de que esto se corrija, ¿no? A mí, Carlos, lo que me preocupa, yo estoy de acuerdo en todas las palabras que estás diciendo, pero a mí lo que me preocupa particularmente es a algunos, pues si no sería injusto, algunos dirigentes sindicales. Vos sabés que hay muchos que han arreglado por menos del 15%, entendiendo de que la inflación está superando el 20% ampliamente. Ya se está hablando de un 30%. Bueno, por eso. Entonces me preocupa que ciertos dirigentes sindicales todavía estén anestesiados. Recordá que en los gobiernos nuestros nos hacían paro o llamaban al paro nacional por ganancias. Mirá qué diferencias. Hoy la gente, literalmente, Carlos, vos sabés que nos llegan mensajes de todo tipo y muy tristes. Si pago la luz o el gas, no tengo para comer. Sí, claro, claramente. Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué crees que todavía la CGT nos llama al paro nacional? Bueno, a ver, vos hiciste una buena aclaración y celebro porque
A mí las opiniones en ese sentido de que, digamos, crucifican a todo el sindicalismo en su conjunto, me parece sumamente injusto y no tiene que ver, por lo menos en mi concepción, con la realidad. Sí es cierto, porque durante estos 2 años, quiero decir, hay una innumerable cantidad de sindicatos, de organizaciones y de dirigentes que han salido a la calle y que han peleado por el salario y por el empleo. Yo creo, vos precisaste, hablaste de algunos dirigentes. Yo creo que ahí se dan distintas explicaciones, no creo que alcance con una sola o con simplificar demasiado. Yo creo que por un lado hay un sector del sindicalismo que es parte de la dirigencia, que ha hecho un mal diagnóstico, digamos, en todo caso, o ha pretendido mantener ciertos equilibrios en un contexto que no da para esos equilibrios. En un contexto que desde un primer momento se puso hostil para los trabajadores. No creo que aquel momento en el que el presidente veta la ley antidespidos era un momento donde habría que haber marcado la cancha claramente con un paro. Claro. Ese mismo sector o otros, en cambio, tienen una especie de complejo de culpa, diría yo, autoadjudicado en relación a su obligación de mantener la gobernabilidad. La gobernabilidad que la mantenga el gobierno, en todo caso, con medidas que no sean sistemáticamente en contra de los sectores más débiles. Entonces, cuando vos tenés un gobierno que no se equivoca nunca, que todas las medidas son defensa de los intereses más concentrados, desde el primer día, cuando quita las retenciones a los agroexportadores y a las mineras y así sucesivamente, me parece que preocuparse tanto de la gobernabilidad es algo que habrá que exigirle al gobierno, no a la oposición. La oposición está por oponerse y el movimiento obrero defender los intereses de los trabajadores. Creo bueno que hay otras explicaciones que son más coyunturales. En un momento el proceso de unidad se prefirió privilegiar ese proceso inconcluso, por otra parte, de unidad en la CGT y que no ha dado resultado. Ahora, junto a eso, a mí me gustaría señalar que tampoco nadie se puede equivocar o debería equivocarse pensando que hoy hay márgenes para repetir experiencias pasadas en materia de negociaciones entre sindicatos y gobiernos. Quiero decir, para ser más claro, en los años 90 había espacio, por una serie de razones, que ahora sería largo explicarlas. Sí. Hoy no. Hoy la conducción máxima de la CGT tiene escaso margen, en este momento, por ejemplo, creo que lo está agotando, frente a la presión, no diría de las bases para no hacer un masismo exagerado, claro, pero por lo pronto por una presión que viene de la periferia del centro, digo para utilizar palabras viejas. En el interior hay otro proceso. En Santa Fe, yo vengo hace un par de horas, acabo de llegar de Rosario, donde el movimiento sindical rosarino confluye con las dos CTA, donde la corriente federal y los gremios tradicionales han sacado documentos claramente incitando a un plan de lucha, a paro, a rechazar in totum la reforma laboral. Lo mismo para el 29 de mayo se anuncia una actividad muy fuerte en Córdoba, también de confluencia de todos los sectores de ese movimiento obrero que hoy también, digamos, padece, y eso es una debilidad, una enorme fragmentación, ¿no? Y eso es un objetivo que el gobierno se ha propuesto. La idea de... Sí. Porque por una razón muy sencilla, porque para el macrismo, el sindicalismo es su principal obstáculo. El bueno, el malo, el regular es su principal obstáculo. No, yo ahí coincido con vos, Carlos. Y lo va a correr o cooptándolo, ¿sí? Como ocurrió en algún tiempo, o debilitándolo y si no, reprimiéndolo.
No, digamos. eso, Entonces, sí, eso está claro. Yo digo, Carlos, después de estos 2 años y medio de Macri, que la gente está pidiendo, que la gente pide el paro nacional. Digo, por todo lo que ha hecho el macrismo, recordemos en un repaso fugaz, vos algunas cosas dijiste, pero fue por los 2 jueces a dedo, le quitó retenciones al agro y a las mineras, fue por el 2x1 de la desaparición de Santiago Maldonado, matar por la espalda a Rafael Nahuel, presos políticos sin condena, digo, y muchas cosas más que podemos estar todo el día. Digo, la central obrera, o sea, ¿por qué nos llaman a un paro indeterminado? Fíjate lo que pasó en Francia, Carlos. Ejemplo. Un paro por tiempo indeterminado. Digamos, sí, a ver. es muy bruto, ¿no? Yo tendría que dejarlo pasar, porque vos lo decís así al calor de la discusión. Sí, claro, Digo, claro. Lo que pasa es que después mirá la tomada pidiendo el paro No, revolucionario olvidate, por tiempo no. indeterminado. No, hasta olvidate. que caiga el capitalismo, no paramos. Digo, me queda como un poco Estalinista, grande todavía, digamos. Estos muchachos son capaces de generar las condiciones también para eso. No hay que darle de comer, es verdad. También para eso. Pero no, quiero decir, este gobierno, por el camino que va, por lo que va a surgir de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, va a crear condiciones que no sé si esto que vos estás diciendo y yo intento corregir no va a tener sentido hasta ese punto, ese punto. Pero sí creo y comparto que la CGT en estos momentos tiene que hacer una expresión muy clara, muy contundente en términos de un paro, digamos, de una movilización fuerte y potente. ¿Sabes por qué, además? Sí. En defensa propia. Claro. Porque el 21 de febrero la gente se movilizó más allá, a la 9 de junio, más allá de un dirigente más o un dirigente menos. Se pretendió mostrarlo como que era solamente un dirigente que había convocado. Y la verdad es que lo que hubo es una confluencia de todos los sectores, porque ahí había gremio de CGT, gremio de la CTA, la izquierda, los movimientos sociales, muy incluso yo diría hasta entreverados, no divididos, como muchas veces están ahí en la columna 1, la columna 2, la columna 3, sino había muchos ciudadanos de a pie que había ido a la 9 de julio, convocados y por una necesidad, claro, por una necesidad de mostrar esta demanda que hay sobre la conducción de la CGT, pero en primer término de confrontación con este gobierno. Yo creo que ese es el punto clave, creo que atrás de eso tiene que estar la unidad del movimiento obrero, tiene que estar la unidad de los sectores que luchan, sobre todo yo aspiro a que en primer término se produzca en la calle la unidad de los que luchan, que va a presionar sobre la unidad del conjunto del movimiento obrero. Creo que ese va a ser el camino. Y también al mismo tiempo creo que estas tensiones que este gobierno está provocando contra la sociedad. Ya no solamente, porque no nos olvidemos que, y voy a poner 2 hitos, la reforma jubilatoria y los tarifazos no es solamente contra un sector. Eso afecta y ha afectado a todos, transversalmente a toda la sociedad. Este gobierno se ha parado en contra de la sociedad con esas medidas. De la misma manera que en otro nivel, en otro rango, pero con el mismo perfil, este conflicto que hay en la educación de la ciudad de Buenos Aires, con la creación de esta unidad por la que se pretenden eliminar 29 centros de formación docente. Con Unicaba. Sí. La Unicaba también está expresando un punto donde este gobierno confronta transversalmente con el conjunto. Y esto es también entonces un tema que yo creo que tenemos que considerar a la hora de evaluar el activo de una sociedad que está, yo creo que movilizada y en condiciones de empezar a exigir mayor acción, mayor unidad de toda la oposición, también de la oposición política. Porque también el tema de la oposición política es un tema que nos tiene que importar, y en ese sentido la actitud de los parlamentarios frente a la reforma previsional y ahora la actitud de todos los partidos políticos en contra de este último aumento de tarifas, está marcando que ese es un camino que tarde o temprano tenemos
que transitar con un gran frente en contra de este gobierno. Totalmente, Carlos. Ahí Carlos Dinucci Iltano te quiere hacer una preguntita. Un tocayo. Sí, tocayo. Carlos Ernesto Dinucci, mi nombre. ¿Cómo te va, ¿Cómo Carlos? estás? Cuando vos eras ministro de Trabajo, cuando manejabas el Ministerio de Trabajo, se hizo lo imposible para evitar despidos, tal es así que se llegó al 5,6 de desocupación en Argentina. Hoy estamos arriba del 11. Faltando un año para las elecciones, ¿qué le decimos a la gente? O sea, ¿cuál es nuestro plan para, si nos dan el voto, nos dan de vuelta la oportunidad de dirigir el país? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que revertir esto que está haciendo el macrismo, que ya duplicó la desocupación en menos de 2 años y medio de gobierno? Mira, lo que tenemos que hacer nosotros primero es, en base a esa unidad y a esa generosidad en la convocatoria a todas las fuerzas políticas, es tener un programa, un acuerdo mínimo, y dentro de ese acuerdo mínimo volver a sostener que un eje fundamental de las políticas de gobierno tienen que ser a favor del trabajo, a favor de la generación de puestos de trabajo, a favor de la defensa de los puestos de trabajo. Acá no es solamente generar puestos de trabajo, sino que hemos aprendido que también un desafío de cualquier gobierno hoy por hoy es también anotarse con políticas activas para impedir cierta vocación de algún sector empresario a utilizar el despido de una manera, yo diría, hasta insensible, ¿no? Esto se observa muy claramente. Mira, en ese gobierno lo que hizo desde un primer momento no fue tanto medidas, sino generar símbolos, ¿no? Digamos, vetar la ley antidespido fue un símbolo. Claro. Fue un hecho concreto, pero además fue un símbolo. Sabemos de dónde vienen y hacia dónde van con eso. Claro, fue decirle a nosotros, el tema de acá ajusta el mercado, hermano. Así que no me vengan con indemnización ni nada que ver cuando la empresa no funciona o que quiero aumentar ganancias, lo hago despidiendo trabajadores. Esa fue la primera señal. Y la otra señal fue el sistemático discurso del presidente de la Nación a favor de cualquier actitud de los empresarios en favor y en defensa de sus intereses. ¿Y por qué digo esto? Porque eso, muchachos, produce un efecto indirecto muy fuerte, que es el empoderamiento de los empresarios. Claro. A partir de ese discurso, cuando un empresario siente que el Poder Ejecutivo, léase Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, o lo que sea, va a estar de su lado. Cuando además siente que la justicia, que está apretada por el gobierno, que cuestiona e inicia juicio político a jueces que fallan a favor de los trabajadores, siente que esa justicia va a estar también de su lado si tiene un conflicto laboral colectivo, como vimos que pasó en el conflicto de PepsiCo. Y cuando además el empresario siente que además del Poder Ejecutivo, además de la justicia, la fuerza de seguridad finalmente va a estar de su lado, bueno... Claro, se siente agrandadísimo, agrandadísimo. Eso, no necesita reforma laboral, claro, no necesita flexibilidad en la ley, porque se produce la flexibilidad de hecho. Claro. Totalmente. De los despidos se disciplinan, y ese comportamiento, que esas sí las muestran por televisión para que las vea todo el mundo y se entera en lo que va a pasarle a aquellos que quieran defender a los trabajadores. Me la dejás picando, Carlos, la última y ya te dejamos seguir. Vos sabés que nosotros los miércoles salimos a hacer consultas populares al conurbano. Sí. Y salimos en vivo por nuestro Facebook, mucho éxito, gracias a Dios. Y el otro día estuvimos en Avellaneda, anduvimos por todos lados, pero pasó algo inédito en Avellaneda. Encontramos muchos arrepentidos de votar a Macri. Una de las preguntas que yo le hago es ¿cómo estabas con el gobierno anterior? Me alcanzaba más la plata, estaba mejor, es lo que me dicen, y yo termino haciendo un juego, pongo 4 candidatos a un año de las próximas elecciones presidenciales, y la pongo a Cristina Fernández de Kirchner. Vos sabés que no la votarían a Cristina Fernández de Kirchner, y cuando les pregunto por qué no le darían el voto de confianza, sabiendo que estuvieron mejor con ella, ahí, y es a donde va la pregunta, es que están infectados con el virus Clarín, porque me empiezan a decir el relato. Se robó todo, es una chorra, los hechos de corrupción. ¿Vos creés que el rol de los medios hegemónicos de comunicación, aún hoy,
siguen siendo la punta de lanza del macrismo? No es aún hoy, es desde siempre. Y definitivamente la alianza de este gobierno con los medios hegemónicos, y pongámosle el nombre y apellido, con Clarín y La Nación, claro, es definitiva. Incluso les digo más, hoy hay, frente a tanta impericia, frente a tanta insensibilidad, hay algunas notas críticas en algunos de estos diarios, pero en lo esencial están de acuerdo en impedir que el kirchnerismo y el peronismo, salvo un peronismo descafeinado, vuelvan a ser gobierno. En eso todavía no ha cambiado, el discurso es el mismo y solamente va a cambiar a partir de la política y a partir de los hechos políticos que estemos en condiciones de producir. En eso, por eso yo quiero valorar y valoro siempre tanto estas comunicaciones, porque que ustedes existan, que existan las redes, es lo que nos da la posibilidad de que otro mensaje llegue, que otra posibilidad sea considerada y que un pensamiento de que otro mundo mejor es posible todavía exista en la sociedad. No esperemos nada, ni justicia de los medios. Sí, fue lo que dijo Cristina el 9 de diciembre. No vienen por mí, vienen por ustedes. Y no se por algo será que no se equivocó. Dicho. Y no se equivocó. No. Carlos, compañero Carlos Tomada, un lujo que nos dimos. Muchísimas gracias por atendernos el llamado, y ya te vas a venir al piso de la radio a tomar unos mates. Va a ser un gustazo tremendo y ahí les daré un abrazo. Un abrazo grande, Gracias, Carlos. Otro para vos. Chau. Bueno, clarito. Impresionante. Muy Como clarito. siempre. El mejor ministro de trabajo Sin que duda. hemos tenido. Bueno, claro, se lo dije yo en la pregunta. Yo recuerdo que cualquier inconveniente